Historia de la psicología. 22. Tercera parte. La Edad Moderna. 17. La psicología en el siglo de las luces. 4. El hombre de los enciclopedistas. Es sabido que esta gran publicación, la enciclopedia, cuyo primer volumen apareció el 1 de julio de 1751, con un discurso preliminar de D'Alembert, su codirector hasta 1759, se fijó como objetivo un inventario completo del saber de la época, ciencias del hombre, matemáticas, física, química, botánica, mineralogía, astronomía, biología, y esto con un espíritu positivo y progresivo, orientado por una mira común, a despecho de las discordancias y de los compromisos inevitables por los intereses, las intrigas y los conflictos de influencias que ponían en juego esta obra colectiva, publicada por suscripción y con un privilegio real perpetuamente amenazado. Una mira que tiende a sustituir las concepciones tradicionales de la teología y de la metafísica por una nueva religión de la humanidad, una doctrina del hombre rehabilitado como ser carnal, liberado de las prohibiciones religiosas, del pecado original y de la sujeción monárquica. En pocas palabras, una obra inmensa, emprendida con espíritu de renovación social y no de simple erudición, con vistas a un porvenir cuyas esperanzas sus promotores estaban seguros de encarnar. Y el primero de todos, Diderot, que fue el alma de la empresa. Las esperanzas y las indignaciones, en la medida de que su crítica tuvo por objeto abusos muy reales de la época, impuestos mal distribuidos, dureza en el régimen del trabajo forzoso y del diezmo, abusos de privilegios diversos, miseria e ignorancia del pueblo, inhumanidad del derecho penal. Se ha dado a esta mentalidad reformista el nombre de filosofía de las luces, imputando a los enciclopedistas un culto casi exclusivo, y por eso limitado de la razón abstracta. Esto es simplificar demasiado las cosas. Helvetius, que con D'Holbach fue el filósofo más sistemático del grupo, definió el espíritu como la capacidad de ver las semejanzas y las diferencias, las conveniencias y las discrepancias que hay entre los objetos diversos. Y ya en su discurso preliminar, el matemático D'Alembert insiste en la experiencia y en la observación como fuentes de conocimientos positivos. En cuanto a Diderot, estaba imbuido de las ciencias biológicas y médicas de su tiempo. El artículo abstracto es muy significativo al respecto. Igualmente el artículo hipótesis, que indica la fecundidad de esa última en las investigaciones, siempre que no se la cristalice en verdad. Si nos acordamos de los desiderata de Francis Bacon, no nos sorprenderemos de que los enciclopedistas hayan puesto su empresa bajo la protección tutelar del gran canciller. Su otro maestro es Locke, del que adoptan la desconfianza por los sistemas metafísicos y la exigencia del recurso a la experiencia. Por lo demás, de manera general, sus ojos se vuelven hacia Inglaterra, no solamente por cuanto es la patria de Bacon, de Locke y de Newton, sino también porque se les aparece como la nación liberal y tolerante. En cuanto a Descartes, si admiran al matemático y al autor del discurso del método, desconfían del cosmólogo y del metafísico. El escepticismo de D'Alembert no es más dudoso que el ateísmo de Diderot. Pero los directores de la enciclopedia están plenamente de acuerdo en este punto. Se ofende la dignidad del hombre imponiéndole la sumisión, no solamente a los dogmas y a los misterios de la fe, sino a todas las opiniones particulares que pretenden poseer autoridad en materia social. Se les ha reprochado haber instaurado una nueva forma de intolerancia, pero esto se hace olvidando demasiado lo que era la antigua. Basta con recordar algunos decretos contemporáneos en la enciclopedia: prescripción de la pena de muerte contra los autores y los editores de libros no autorizados, 1757. Prohibición de escribir sobre la administración de la hacienda pública, 1764. Y sobre las cuestiones religiosas, 1767.
No se les puede reprochar demasiado a los enciclopedistas que, en tales circunstancias, se vieron obligados a recurrir a algunas trinquiñuelas. Desde el primer volumen, el artículo alma fue uno de los que causaron alarma en algunos medios, en particular a los jesuitas. El autor, después de haber pasado revista a los principales sistemas filosóficos en lo tocante a la naturaleza del alma y a su inmortalidad, que considera indemostrable, observa que las funciones del alma están íntimamente ligadas a las del cuerpo y remite al lector a los artículos cerebro, cerebelo, médula. El artículo alma, al artículo alma le sigue otro, el alma de las bestias, en el que se intenta demostrar que no es tan absurdo atribuir a los animales un alma semi-espiritual. El artículo animal, escrito por Diderot, que había leído la historia natural, se refiere extensamente a Buffon y propende también a disminuir la distancia entre el animal y el hombre. Contra el dualismo cartesiano y declarando que lamenta que los teólogos mezclen la religión en la cuestión del automatismo de los animales, Diderot insinúa que el hombre es simplemente un ser más evolucionado. Las bestias experimentan el placer y el dolor, están dotadas de memoria y no carecen de atención. Pueden formarse un encadenamiento de hábitos e incluso un determinado sistema de conocimientos. El artículo razón no es menos significativo. Su autor toma en cuenta las cosas y distingue entre la evidencia racional y lo que es artículo de fe, en un sentido que prolonga la famosa doctrina de la doble verdad. Luego se transparenta el deseo impaciente de retornar a un pensamiento liberado de la teología revelada. Por consiguiente, en todas las cosas de las que tenemos una idea clara y distinta, la razón es el verdadero juez competente, y aunque la revelación, coincidiendo con ella, pueda confirmar sus decisiones, no podría, sin embargo, en tales casos, invalidar sus decretos, y donde quiera que tenemos una decisión clara y evidente de la razón, no estamos obligados a renunciar a ella para abrazar la opinión contraria, sobre pretexto de que es materia de fe. Y la razón de esto es que somos hombres antes que cristianos. Pero esta razón, menos abstracta de lo que se pretende en general, acepta las tendencias adquiridas, aunque les atribuya un fundamento biológico y sociológico, como si fuesen innatas. Un sentido comunitario, por ejemplo, que lleva a los individuos a interesarse por la suerte de los demás. Artículos Hombre, Humanidad. El hombre de los enciclopedistas es sensible, a la par que razonable. El artículo Pasión reconoce a las pasiones una suerte de dulzura que las justifica. El Vetius considera hipócritas a los moralistas que las condenan, y si atribuye a todos los hombres una aptitud igual para el espíritu, es insistiendo en el hecho de que esta aptitud sería una potencia muerta sin las pasiones que la vivifican. Para Dolbach, como las pasiones son los verdaderos antídotos de las pasiones, hay que procurar dirigirlas y no destruirlas. La razón, fruto de la experiencia, no es sino el arte de elegir las pasiones a que debemos atender para nuestra propia dicha. En cuanto a Diderot, se sabe que, según él, el hombre no es ni bueno ni malvado. En el gran artículo Entusiasmo, parece ser evidente que se afirma la primacía de la razón para prevenir una interpretación mística del espíritu creador. En un sentido muy amplio, se trata de una operación del alma tan diligente como sublime. En el artículo consagrado a la palabra genio, se caracteriza a este por una potencia imaginativa excepcional que lo autoriza a romper las reglas y las leyes del gusto para alcanzar lo sublime y lo patético. Curiosamente, aparece en Diderot, al respecto, un motivo prerromántico, de tono que no es el de Rousseau. Claro es, pero sí real. Hombre de curiosidad universal, de múltiples dotes y cultura inmensa, pero sumido en una tarea devoradora y amante de la vida en todas sus formas, Diderot no tuvo el tiempo libre ni el deseo necesarios para elaborar un sistema. La posteridad no está incluso de acuerdo unánimemente en reconocerle el título de filósofo, lo que es injusto, pues sí lo fue indudablemente a su manera, por cuanto se planteó sin cesar
problemas esenciales y buen número de sus escritos filosóficos, principalmente, abundan en reflexiones sagaces enunciadas con una singular libertad de espíritu. En sus escritos personales, la mayoría de los cuales no se publicaron en vida del autor, de 1746 a 1754. Aparte de sus trabajos de estética y de sus obras de imaginación, su novela La religiosa manifiesta una sorprendente psicología. Diderot nos da testimonio de un pensamiento que se orienta claramente hacia una forma de materialismo que renueva la intuición de los fonios. Todos los seres circulan los unos en los otros. Todo está en un flujo perpetuo. Todo animal es más o menos hombre. Todo mineral es más o menos planta. Toda planta es más o menos animal. No hay más que un solo individuo, el todo. Nacer, vivir y pasar es cambiar de forma. De acuerdo con Lamettrie, y muy probablemente influido por él, tanto como por Buffon, preludia las teorías transformistas. Tal como en el reino animal y vegetal un individuo comienza, crece, dura, perece y pasa, ¿no ocurrirá lo mismo con especies enteras? El embrión ha pasado por una infinidad de organizaciones y de desarrollos. Quizá se habrán de experimentar todavía otros desarrollos, se habrán de realizar otros acrecentamientos que nos son desconocidos. También como Lamettrie, se inclina a pensar que la sensibilidad es una propiedad universal de la materia. Carta del 10 de octubre de 1765 a Duclos. Parece haber presentido lo que será más tarde la teoría electrónica de la materia. No sé en qué sentido han supuesto los filósofos que la materia era indiferente al cambio y al reposo. Lo que hay de cierto es que todos los cuerpos gravitan unos sobre otros y que todas las partículas de los cuerpos gravitan unas sobre otras. Tal intuición de la materia y de la unidad fundamental lo incita a repudiar un deísmo a la manera volteriana, en favor de una hipótesis materialista que le parece condicionar el progreso de las ciencias de la vida. Si no hay ruptura decisiva entre la materia llamada inorgánica y el ser vivo, hay que explicar el hombre en función de un proceso que se extiende desde la sacudida orgánica hasta la sensación y luego hasta el pensamiento. Y en este sentido se orienta la reflexión de Diderot. En la obra de D'Alembert y sobre todo en sus elementos de psicología, busca establecer un lazo necesario sobre los fenómenos naturales y las ideas, esbozando una teoría genética del entendimiento. Pero es fácil comprobar que ninguna explicación le convence del todo por lo que respecta a este proceso necesario. Su obra lo atestigua muy especialmente, si está persuadido de que el postulado materialista es el único fecundo para el desarrollo de las ciencias biológicas y médicas, le repugna en cambio encerrarse en un mecanicismo dogmático, y el hombre de Helvetius no le parece más real en definitiva que el de Descartes. Hombre lleno de contradicciones, Diderot no llega a superar la contradicción de que tuvo conciencia y que surge entre un riguroso determinismo físico y una evolución que le parece que encierra en el mundo de la vida cierta finalidad. Y no se puede contentar con soluciones apresuradas y perentorias. Lo que le parece admitir generalmente en el dominio de la psicología es que el alma razonable no presenta, por relación al sensorium comune o alma sensitiva, más que una diferencia de organización. Probablemente por influencia de Bourdieu, considera que el diafragma desempeña un papel esencial en la afectividad. Hay señalada simpatía entre el diafragma y el cerebro. Si el diafragma se crispa violentamente, el hombre sufre y se entristece. Si el hombre sufre y se entristece, el diafragma se crispa violentamente. Además, parece ser que Diderot se niega a distinguir el alma y la conciencia de la unidad orgánica del ser vivo. En el Salón de 1767 se habla de la araña cuyo cuerpo está en conexión orgánica con su tela. En la obra de D'Alembert, el diálogo entre Diderot y D'Alembert viene a establecer que la existencia tiene como fundamento un ser que siente, la conciencia de haber sido él desde el primer instante de su reflexión hasta el momento presente,
y que esta conciencia está fundada en la memoria de las acciones realizadas, sin la cual no habría historia de una vida, y que la memoria misma nace de una organización que crece, se debilita y a veces se pierde por entero, indispensable para la conciencia de sí y para el pensamiento. Pero una vez más, Diderot no es el hombre que se contente con explicaciones simplistas en cuanto al surgimiento del conocimiento. Sobre todo, cree señalar las condiciones orgánicas. Sin la memoria, a cada sensación, el ser sensible pasaría del sueño al despertar y del despertar al sueño. Apenas sí tendría tiempo de confesarse que existe. No experimentaría más que una sorpresa momentánea a cada sensación. Saldría de la nada y volvería a caer en ella. Y la memoria es una ley de continuidad de estado propia del ser sensible, viviente y organizado. En su obra, dirigida a Madame de Paussat y publicada en 1749, aborda, desde el punto de vista de la experimentación sensible, el problema del paso de la sensación al juicio. Sus consideraciones están inspiradas por las observaciones publicadas en la Philosophical Transactions por el ocultista Cheselden, que había operado a un ciego de nacimiento, observaciones que confirmaban las suposiciones enunciadas por Locke y su amigo William Molyneux. Sin insistir en este escrito, que abunda en múltiples sugestiones, en el que el autor observa, antes que nada, a propósito del argumento de las causas finales, que el hecho de que el ciego no vea la verdad del mundo debería incitar a quienes ven a poner en tela de juicio un argumento que no vale más que para ellos. Mencionaré estas líneas en las que la clarividencia de Diderot se ejerce en un sentido que influiría en el pensamiento de Condillac, incitándole a poner su atención en el problema de la objetividad. Se llama idealistas a esos filósofos que, no teniendo conciencia más que de su existencia y de las sensaciones que se suceden en el interior de ellos mismos, no admiten otra cosa. Sistema extravagante que, a mi juicio, solo podría haber nacido de ciegos. Sistema que, para vergüenza del espíritu humano y de la filosofía, es el más difícil de combatir, aunque sea el más absurdo de todos. Está expuesto con tanta franqueza como claridad en 3 diálogos del Dr. Berkeley, obispo de Cloyne. Habría que invitar al autor del ensayo sobre nuestros conocimientos a examinar esta obra. Encontraría materia para observaciones útiles, finas, agradables, en una palabra, como las que él sabe hacer. El idealismo merece serle denunciado, y esta hipótesis tiene con qué picarlo, menos por su singularidad que por la dificultad de refutarla en sus principios, pues son precisamente los mismos que los de Berkeley. Según uno y otro, y según la razón, los términos esencia, materia, sustancia, agente, etc., casi no llevan por sí mismos luz a nuestro espíritu. Por lo demás, observa juiciosamente el autor del ensayo sobre el origen de los conocimientos humanos, ya nos elevamos hasta los cielos, ya descendamos a los abismos, nunca salimos de nosotros mismos, y no es sino de nuestro propio pensamiento de lo que nos percatamos. Ahora bien, ese es el resultado del primer diálogo de Berkeley y el fundamento de todo su sistema. ¿No tendríais curiosidad de ver en lucha a estos dos enemigos cuyas armas se parecen tanto? Si la victoria fuese de uno de ellos, habría de ser de quien las utilizara mejor. Pero el autor del ensayo sobre el origen de los conocimientos humanos acaba de darnos, en un tratado de los sistemas, nuevas pruebas de la destreza con que sabe esgrimir sus armas y de demostrarnos cuán temible es para los sistemáticos. Contrariamente a Diderot, en quien predomina el sentido de la complejidad del mundo, sus amigos Claude Adrien Helvetius y el barón Paul Henry d'Holbach pretendieron sistematizar su concepción del hombre. Es indudable que Helvetius, del que Stendhal escribiría en su Journal, que le ha abierto la puerta del hombre de par en par, y al que se considera como jefe del materialismo francés, conoció, siendo como era hijo de un ilustre médico, los trabajos de Lamétrier. Si su primera gran obra del espíritu corrió la suerte que ya he mencionado, los cargos que desempeñó, asentador general y después asistente de la reina
y la alta sociedad que frecuentó, se sabe que el salón de Madame Helvetius era uno de los más reputados. Le valieron en general una indulgencia que se le negó al protegido de Federico II, aunque sus ideas estuviesen muy emparentadas. También Helvetius pretende fundar, sobre el postulado de un determinismo probado por el orden reinante en el mundo físico, una psicología y una moral experimentales, aunque afecte respetar la enseñanza de la Iglesia, que ha fijado nuestra fe en lo tocante a esto. Elimina de sus investigaciones toda reflexión sobre un alma espiritual para atenerse a la observación positiva, por cuanto esto condiciona a sus ojos el progreso de sus conocimientos. Tiende a subordinar la vida práctica y teórica del hombre a las modificaciones orgánicas, atribuyendo una importancia particular a la atención que le parece condicionar el desarrollo del pensamiento humano, orientada por el interés, un interés que lleva a los vivos a buscar el placer y a huir del dolor. En su otra gran obra, escrita poco antes de su muerte y publicada póstumamente, del hombre, de sus facultades intelectuales y de su educación, Helvetius desarrolla la tesis de su primer libro, el interés, la necesidad que rige el comportamiento de los seres vivos, es el hambre y la dificultad de satisfacer esta necesidad, la cual en las selvas da a los animales carniceros tanta superioridad sobre los animales que pastan. Es el hambre la que proporciona a los primeros 100 maneras ingeniosas de atacar, de sorprender a la presa. Es el hambre la que, reteniendo durante 6 meses enteros al salvaje sobre los lagos y los bosques, le enseña a curvar su arco, a trenzar sus redes, a tender trampas a su presa. Y es el hambre también la que, en los pueblos civilizados, pone a todos los ciudadanos en acción, les hace cultivar la tierra, aprender un oficio y desempeñar un cargo. Pero en las funciones de este cargo, cada uno olvida el motivo que se lo ha hecho ejercer, y es que nuestro entendimiento se ocupa no de la necesidad, sino de los medios de satisfacerla. Lo difícil no es comer, sino preparar la comida. Todo el hombre es sensación. Su alma no es sino su capacidad de sentir, y su espíritu se deriva de ella. Por tanto, Helvetius pretende demostrar que la sensibilidad física es el principio de sus necesidades, de sus ideas, de sus juicios, de sus voluntades, de sus acciones. Y que el hombre es una máquina que, puesta en movimiento por la sensibilidad física, tiene que hacer todo lo que ejecuta. Así también, la moral tiene solo un origen social, y para explicar lo que se presenta como una paradoja, la preocupación por el interés general, la devoción a los ideales, de que da testimonio. Sin embargo, un ser que es esencialmente sensibilidad física, Helvetius distingue las sensaciones de placer o de dolor en 2 categorías, actuales y de previsión. Me muero de hambre, experimento un dolor actual. Preveo que no tardaré en morirme de hambre, experimento un dolor de previsión. ¿Gusta un hombre de las esclavas hermosas y de los cuadros bellos? Pues si descubre un tesoro, se sentirá transportado. Sin embargo, se dirá: no experimenta ningún placer físico, convengo en esto, pero adquiere en este momento los medios de procurarse los objetos de sus deseos. Pues bien, esta previsión de un placer próximo es ya un placer. Previsión debida a la memoria, cuyo órgano es físico y cuya función consiste en hacernos presentes las impresiones pasadas, provocando en nosotros sensaciones que son reales. Si un individuo prevé que la falta de alimento le causará un dolor, es porque ha experimentado ya este dolor. El carácter original de la memoria consiste en poner al organismo, en cierta medida, en el estado en que lo pondrían algunas sensaciones. Por tanto, es evidente que todos los dolores y todos los placeres que se dicen interiores son otras tantas sensaciones físicas. Y de esto se sigue que, por estas palabras de interior y de exterior, no podemos entender más que las impresiones provocadas o bien por la memoria
o bien por la presencia misma de los objetos. Tales concepciones pueden admitirse cuando se consideran las pasiones, gloria, poder, riquezas. Por lo demás, es este aspecto de las cosas el que acentúa el Vetius. El furor de la envidia, el deseo de la riqueza y del talento, el amor de la consideración, de la gloria y de la verdad, nunca son en el hombre más que el amor de la fuerza y del poder, disfrazado con estos nombres diferentes. Pero, si el individuo, por amor de la verdad, pone en peligro su vida, si la sacrifica incluso en su nombre o en nombre de otro valor ideal, en tales casos se trata para el Vetius de una apelación a la esperanza de un premio futuro. El avaro se priva de lo necesario para obtener un poder. Esta explicación puede darse igualmente por lo que toca a la ambición, la cual puede engendrar múltiples privaciones actuales en la esperanza de que procurarán mañana un saber o un arte caramente adquiridos. Pero quedan los casos en que se sacrifica la vida deliberadamente. ¿Por esperanza de un premio ulterior? Sí, en el caso de que el individuo crea en esperanzas de ultratumba. Pero, ¿y si no cree? ¿Qué es lo que queda entonces como futura ganancia? ¿Una gloria póstuma aleatoria? Esto nos lleva decididamente muy lejos de la sensibilidad física. El Vetius, por lo demás, no niega que haya personas que desdeñan los éxitos inmediatos, que se niegan a halagar el gusto de su siglo y a las personas encumbradas. Son aquellas que, transportadas en espíritu al porvenir y disfrutando por anticipado de los elogios de la estimación de la posteridad, temen sobrevivir a su reputación. Este solo motivo los lleva a sacrificar la gloria y la estimación del momento ante el ara, a veces alejada de la esperanza de una gloria y de una estimación más grandes. Estos hombres son raros, no desean sino la estimación de los ciudadanos estimables. El Vetius cree que la asociación de ideas de la solución, el Vetius cree que la solución de ideas da la solución de una infinidad de problemas de una manera insoluble y da de tales hechos una explicación suficiente. Como tantos otros hombres de su época, tenía una confianza total y un tanto ingenua de la educación. Se aprende a amar, a ser humano o inhumano, virtuoso o vicioso. El hombre moral es por completo educacional e imitación. La mejor educación es la que logra ligar en la memoria las ideas de justicia, poder y felicidad. Una vez contraído el hábito de recordar las juntas, convierte uno en punto de honor el mostrarse siempre justo y virtuoso. Entonces, nada hay que no estemos dispuestos a sacrificar a este noble orgullo. He hecho alusión ya a la refutación de Diderot de las concepciones enunciadas por el Vetius, que le parecen poseer el defecto de un excesivo dogmatismo. Pasar bruscamente de la sensibilidad física, es decir, que no soy una planta, una piedra, un metal, al amor de la felicidad, del amor de la felicidad al interés, del interés a la atención, de la atención a la comparación de las ideas. No puedo conformarme con estas generalidades. Soy un hombre y me hace falta causas propias del hombre. Si partiendo del solo fenómeno de la sensibilidad física, propiedad general de la materia o resultado de la organización, el Vetius hubiese deducido con claridad todas las operaciones del entendimiento, hubiese hecho una cosa nueva, difícil y bella. Diderot considera que nos enseñan siempre algo las obras de los hombres paradójicos como el Vetius y Rousseau, y prefería su sinrazón que nos hace pensar a las verdades comunes que no nos interesan. Pero por su parte pretendía corregir la paradoja. Según él, en el caso del Vetius, se habían sacado de excelentes y sagaces premisas consecuencias erróneas. Así también se lanzó a rectificar estas últimas, a sustituir una inducción que considera demasiado general y absoluta por la conclusión que le parecía legítima. He aquí algunos ejemplos de las rectificaciones que proponía Diderot, entresacados de unos 50. Dice, decid. Dice, la educación lo hace todo. Decid, la educación hace mucho. Dice, nuestros dolores y nuestros placeres
se resuelven siempre en dolores y placeres sensuales. Decir, muy a menudo. Dice, la influencia del clima en las almas es nula. Decir, se exagera esa influencia. Dice, es la legislación, el gobierno, lo único que hace estúpido o esclarecido a un pueblo. Decir, es verdad respecto de la masa, pero en la época de los califas hubo un sadi, grandes médicos. Dice, todo lo que emana del hombre se resuelve en última instancia en la sensibilidad física, decir, como condición, pero no como motivo. Dice, la naturaleza del espíritu consiste en observar relaciones. Añadir, de acuerdo, pero ¿es el oído el que observa y compara relaciones? No, los sentidos reciben impresiones, pero es en otra parte donde se lleva a cabo la comparación. Esta operación no es propia de ninguno de los sentidos. ¿A quién corresponde entonces? Al cerebro, creo yo. ¿Qué sentido tiene haber acusado a los sentidos, siendo así que no habéis demostrado que no se puede hacer todo con un cerebro comúnmente bien organizado? Vamos, un vaso de la cabeza, un poco más o menos dilatado, uno de sus huesos un poco más o menos dilatado, uno de sus huesos un poco más o un poco menos hundido, el menor obstáculo a la circulación en el cerebro, un fluido excesivamente fluido o poco fluido, una diminuta picadura en la pía madre hace a un hombre estúpido, y la conformación total de la caja ósea y de la materia blanda que encierra y de los nervios implantados en ella no habrá de influir en algo en las operaciones del alma. Me temo que habéis descuidado en vuestro cálculo los dos resortes principales de la máquina, los sesos y el diafragma. En cuanto al barón Paul Henry d'Holbach, alemán de origen, pero francés por su cultura y por elección, su obra nos da testimonio también de una voluntad de sistematización no menos dogmática. Aunque admite que el hombre no puede captar la esencia de las cosas, ni llegar a la inteligencia de los primeros principios, le atribuye no obstante la posibilidad de reconocer leyes naturales, generales e inmutables, cuya existencia es incompatible con la enseñanza teológica, Dios. Es un Dios sordo que no puede cambiar nada de las leyes generales a las que él mismo está sometido. Un Dios que, para d'Holbach, no parece ser más que otro nombre de la naturaleza. La moral es, pues, esencialmente un asunto social. La virtud más eminente para d'Holbach es la de humanidad, y de esta virtud forman parte el amor, la beneficencia, la liberalidad, la indulgencia, la piedad por los otros. La existencia de una naturaleza humana, sensible, inteligente y razonable, le parece suficiente para explicar los deberes mutuos que existen entre los hombres. En él, esta naturaleza humana es un tanto ambigua. Designa una entidad humana que desarrolla todas las facultades intelectuales a partir de una facultad innata de sentir, pero en el contexto de un mundo físico sometido a leyes inmutables y que excluye una verdadera evolución de las especies. Así pues, en él, la psicología se resuelve en la fisiología. Me siento tentado a creer que lo que los médicos llaman fluido nervioso, a esa materia tan móvil que advierte tan prestamente al cerebro de todo lo que nos pasa a nosotros, no es otra cosa que la materia eléctrica, y que la diferencia de sus dosis o proporciones es una de las principales causas de la diversidad de los hombres y de sus facultades. Por lo demás, una declaración como la que sigue prefigura sorprendentemente la definición de la psicología dan hoy los conductistas como ciencia del comportamiento. Evidentemente, se ha abusado de la distinción tan a menudo trazada entre el hombre físico y el hombre moral. El hombre es un ser puramente físico. El hombre moral no es más que ese ser físico considerado desde cierto punto de vista, es decir, relativamente a algunas de sus maneras de obrar, debidas a su organización particular. Si corresponde a la fisiología, de tal manera, iluminar a la vez el campo del alma individual y de la sociedad humana, d'Holbach parece admitir, empero, una historicidad que da entonces a su sistema un aspecto de materialismo histórico por anticipado.
El hombre comienza por comer grano, por disputar su alimento a las bestias y termina midiendo los cielos. Después de haber labrado y sembrado, inventa la geometría. Para protegerse del frío, se cubre primero con la piel de los animales a los que ha vencido, y al cabo de algunos siglos, lo veis entretejer oro en la seda. Una caverna, un tronco de árbol son sus primeras moradas, y después se convierte en arquitecto y edifica palacios. Sus necesidades, al multiplicarse, aumentan su industria. Se ve obligado a poner a trabajar a su espíritu, y en virtud de la cadena que liga los conocimientos humanos, descubre poco a poco todas las ciencias y todas las artes. Lo que no es útil para sus necesidades, sirve por lo menos para satisfacer su curiosidad, necesidad perpetuamente renovada y a la cual nada puede saciar por completo. Por oposición a Rousseau, se esfuerza sobre todo en poner de manifiesto su rechazo de una filosofía desanimada que nos invita a huir de la sociedad. La vida salvaje o el estado de la naturaleza a la que pensadores afligidos han querido llevar a los hombres, la edad de oro, tan cantada por los poetas, no son en verdad sino estados de miseria, de imbecilidad, de sin razón. La razón humana que, para formarse y ejercerse, exige experiencias y reflexiones multiplicadas y reiteradas, no puede ser efecto más que de la vida social. Para él, igualmente, el interés funda el comportamiento humano. Entiende el término de una acepción extremadamente amplia que contrasta con otras afirmaciones más precisas. El interés del avaro en amontonar dinero, el del pródigo en disiparlo, el interés del ambicioso en obtener poderes, títulos y honores, el del prudente es disfrutar de la tranquilidad. En pocas palabras, en un sentido que no podemos menos de aceptar, puesto que todas las miras humanas son indiscutiblemente interesadas. Así, cuando decimos que el interés es el único móvil de las acciones humanas, queremos indicar con ello que cada hombre se esfuerza a su manera por alcanzar su propia felicidad, la cual sitúa en algún objeto visible, oculto, real o imaginario, y que, sobre todo el sistema de su conducta, tiende a obtenerlo. Es sabido que esta noción de interés en la que hicieron hincapié los filósofos enciclopedistas predomina igualmente en algunos psicólogos contemporáneos. Prueba de ello, por ejemplo, la psicología funcional de Edward Claparede. El punto de vista funcional vivifica toda la educación. La educación funcional es la que toma la necesidad del niño, su interés por alcanzar un fin, como fermento de la actividad que se desea suscitar en él. Solo si se liga a una necesidad, a un deseo, lo que se quiere lograr que el niño haga, se obtendrá el resorte necesario para toda su acción.